Acompañantes de viaje, muchos de ustedes que visitarán París con niños o no, piensan en hacerse una escapada a Disneyland París. Por lo que pensamos que agregar un capítulo a esta videoguía de París que tenemos hablando de cómo ir, qué entradas comprar y demás dudas que puedan surgir sería una buena idea. Como siempre, hablaremos desde lo que fue nuestra experiencia, porque para ver qué dudas surgen, nada mejor que enfrentarse a ellas. ¿Comenzamos? ¿Dónde está? ¿Cuántos parques hay? ¿Y cuántos días dedicar? El complejo de atracciones está a 32 kilómetros de París. Son 2 parques, Disneyland y Walt Disney Studios, y puedes visitar ambos por separado o en el mismo día. Tienes una zona de ocio y compras, Disney Village, en donde encontrarás tiendas y restaurantes. Los días a dedicar variarán según lo que tengas pensado hacer. Si vas a visitar ambos, lo aconsejable sería dedicar al menos un día a cada uno. Pese a lo que te digo, nosotros hicimos ambos parques en un día, pero tendrás que sacrificar visitar muchas de las atracciones porque dependiendo de la temporada puede haber mucha cola. ¿Cuándo visitarlos? Y la pregunta se desprende sola. ¿Cuál sería la mejor época para no encontrar tanta gente? Lo primero es tratar de evitar fines de semana o feriados y asuetos, que nosotros sin darnos cuenta caímos en uno. Desde enero a mayo encontrarás menos gente, ya que aproximándose el verano estará más concurrido. Y de mediados de septiembre a fines de noviembre. En internet encontrarán calendarios marcados con las multitudes por día. Les dejo enlace. Hablamos de evitar multitudes. Si es por clima, primavera es una linda opción. Recuerda llevar un seguro de viaje para ti y tu familia. Nosotros fuimos con Yati. Te dejamos en la descripción un enlace con descuento para la adquisición del mismo. Ahora ya decidimos cuánto dedicar. Pasemos a ¿cómo ir? Si vas por tu cuenta desde París, lo mejor y más cómodo es el RER A. En nuestro caso, la estación Charles de Gaulle Étoile era la más cercana y allí pasa el RER A. Está indicado el destino con la cara de Mickey como para que sigas y no te pierdas. Te bajarás en Marne-la-Vallée-Jussy. Necesitarás un ticket hasta esa estación o un pase que incluya zona 5. Recuerda que el común para zona 1 no te sirve y los inspectores suben muy seguido a controlar. Evita la multa. El trayecto demora unos 40 minutos. Bajarás, como decíamos, en Marne-la-Vallée-Jussy. Y al salir de la estación estarás ya prácticamente en los parques. Si llegas al aeropuerto de Orly o Charles de Gaulle y directamente quieres ir al parque, tienes un autobús que hace el trayecto con una duración de 1 hora. Tienes también la opción de alojarte en los parques para ya estar ahí y vivir la magia. De todo quedará información en la descripción y en nuestra web. Y lo que también me parece una buena opción es sacar la entrada con transporte incluido desde París. Saldrás desde Torre Eiffel o la Ópera en la mañana y al terminar el día el autobús volverá a la misma dirección. Aunque no es quizás la mejor opción, puedes ir en coche. Puede resultar cómodo si estás con niños. El parking tiene un costo de 30 euros. Si vas a rentar coche, te dejo buscador en la descripción de donde lo hacemos nosotros. Ahora sabemos cuántos días ir, cómo llegar. Nos falta comprar las entradas. Entradas y pases. Si te vas a alojar en Disney, tienes paquetes que ya incluyen las entradas.
Esto lo consigues en la web oficial. La misma te la dejo en la descripción. La otra opción es la compra de entradas desde 1 a 4 días para un parque o de 1 a 4 días para 2 parques. En este caso puedes ir intercambiando de parque durante el día. Y por último, la compra de la entrada más el transporte desde París. Para chequear precios dejo los enlaces de las opciones en la descripción porque como ven hay muchas variantes. Los precios varían, aparte de por la opción elegida, por la fecha de la visita. Nosotros pagamos en mayo un día, 2 parques, 115 euros. Ahora ya tenemos también la entrada. ¿Qué nos faltaría? Organizar la visita dentro de los parques. En todos los parques de Disney, estos como otros en el mundo, es muy importante organizar la misma para optimizar el tiempo y poder disfrutar de tus atracciones favoritas. El consejo es que no vayas sin planificar previamente. Disneyland París tiene una aplicación en donde encontrarás las atracciones, sus horarios, las esperas de ese día y la posibilidad de sacar el Disney Premier Access. Disneyland París ofrece Wi-Fi que necesitarás todo el tiempo para saber qué espera habrá en los juegos, etc. Nosotros no lo utilizamos porque, como saben, vamos con internet con la eSIM de Holafly que nos brindan internet ilimitado en Europa por la cantidad de días que elijamos. Si estás interesado en utilizar Holafly durante tu viaje a Europa u otra parte del mundo, te dejamos un enlace con cupón descuento en la descripción. Hablábamos del Disney Premier Access. Este pase rápido puede resultar muy útil en los casos de los que visiten los parques días muy concurridos. El acceso tiene costo, van a partir de 5 euros y varían según la atracción. Lo reservas desde la aplicación el mismo día dentro del parque. También tienes el Ultimate Access, que te permite acceder a la cola rápida una vez en cada atracción que tenga esa opción. El costo va a partir de 90 euros. Lo ideal, chequea la lista de atracciones, fíjate cuáles de esas son tu prioridad y que siempre están congestionadas y hazlas temprano, ni bien abra el parque. Traten de estar antes de que abra al menos media hora. Luego, si ves que te van a quedar atracciones sin ver, podrás utilizar el Premier Access. Y si no te importa entrar separado de tu familia a la atracción, tienes la opción Single Rider. Esta cola se hace de a uno y te va mechando en el juego cuando va quedando un solo sitio, por lo que la cola camina mucho más rápido, aunque esta opción no está disponible en todas las atracciones. Tienes lugares para comer también dentro del parque. ¿Qué parque hacer primero si vas solo un día y quieres ver ambos? Va a depender de tus prioridades en cuanto a atracciones, pero el Disneyland quizás te lleve más tiempo, así que sería ideal elegirlo primero. Pero hay que tener en cuenta también que Walt Disney Studios cierra antes. Hazte una lista de atracciones de cada parque y marca tus prioridades en gustos. Entre otras atracciones encontraremos en Disneyland Big Thunder Mountain, Indiana Jones, Piratas del Caribe, Peter Pan, Star Tours, Star Wars Mountain. En Walt Disney Studios, Avengers, Cars Road, Ratatouille,
Spider-Man y la Torre del Terror. Ten en cuenta que tendrás también espectáculos. Toda esa información la encontrarás en la aplicación del complejo de atracciones. Guárdate un tiempo para las compras si quieres llevarte algún recuerdo. Los precios son algo elevados, como siempre lo son, dentro de los parques Disney. Y ahora sí, solo te queda disfrutar. Acompañantes de viaje, buen viaje a la tierra de los sueños.